Gracias a Dios por este tiempo que tenemos para poder compartir la palabra de Dios. Y hay una historia muy conocida en la Biblia, es cuando Jesús calma la tormenta. Y muchas veces nuestra vida pasamos por tormentas. Esta historia, este relato pasó en una barca, y muchas veces nuestra vida también se compara con una barca. Eh, Muchas veces en nuestra vida en la barca elegimos qué camino tomar, qué camino ir, hacia dónde ir. Y muchas veces también nosotros podemos decidir si tomar el camino de Dios o no. También en nuestra barca elegimos quiénes pueden acompañarnos y quiénes no. Y muchas veces también nosotros podemos elegir si dejamos que Dios nos acompañe o no. Y muchas veces también nuestra vida como una barca pasa por tormentas, lluvias, huracanes, fuertes vientos, etcétera, y muchas veces, otras veces no. Así que quería compartirle esta historia. Se encuentra en Marcos 4, del 35 al 41. Lo voy a leer desde acá para que se pueda entender. Dice: Jesús calma la tormenta. Anochecía y Jesús le dijo a sus discípulos: vámonos al otro lado del lago. Y dejando a la multitud salieron en la barca. Varias barcas los siguieron. A, me- a medio camino se desató una terrible tempestad. El viento azotaba la barca con furia y las olas amenazaban con anegarla completamente. Jesús dormía en la popa, con la cabeza en una almohada. Lo despertaron y dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos estemos hundiendo? Jesús se levantó, reprendió a los vientos y le dijo a las olas: ¡Silencio! ¡Cálmense! Los vientos cesaron y todo quedó en calma. Y Jesús les dijo: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Acaso no tienen fe? Ellos asustados se decían: ¿quién será este que aún los vientos y las aguas lo obedecen? Sí, en esta historia, para entrar un poco más en detalle, Jesús venía todo un tiempo predicando y enseñando acerca de la palabra de Dios, del reino de Dios, y ahora tenían que poner en práctica todo lo que vinieron aprendiendo los discípulos. Y esta historia nos enseña muchas cosas en nuestra vida. Sí, quería sacar solamente 3 puntos muy importantes para nuestra vida. ¿Cómo mantener mi fe en Dios en medio de la tormenta? Sí, para mantener mi fe en Dios necesito primero fortalecerme en su palabra. Sí, Jesús les dijo a sus discípulos: vayamos al otro lado del lago. Sí, vayamos. Y muchas veces en nuestra vida tenemos que confiar en la palabra de Dios, en aquellas promesas que Dios tiene para nuestra vida, aquellas enseñanzas que Dios dejó para nuestra vida. Todo lo que Él dice, todo lo que encontramos en su palabra se cumple. Los discípulos se fueron al otro lado y se olvidaron lo que Jesús les dijo: vayamos al otro lado. ¿Sí? A veces estar en el camino del Señor no quiere decir que vamos a estar libres de tormentas, de vientos fuertes, de problemas, de situaciones complicadas, pero sí sabemos que Él nos acompaña y que nada puede impedir que lleguemos al otro lado. Los discípulos conocían mucho de Jesús, conocían la teoría, pero ahora tenían que poner en práctica todo lo que Jesús venía enseñando. ¿Sí? Para mantener mi fe en Dios, necesito fortalecerme en la palabra de Dios. ¿Sí? Cuando pasemos por tormentas, fortalecerme. ¿Qué Dios quiere para mi vida? ¿Cuál fue la promesa que Dios me dio? ¿Qué palabra Dios tiene para mi vida? Pero también para mantener mi fe en medio de la tormenta, necesito fortalecerme en quien me acompaña. Si yo decido muchas veces en medio de la tormenta si Dios me acompaña en esta tormenta o no. Jesús estaba con ellos, Jesús estaba durmiendo. Ellos sabían que Jesús estaba ahí y Jesús estaba durmiendo. Y muchas veces nosotros, en medio de la tormenta, en medio de los problemas, de las dificultades, pareciera que Dios está durmiendo, pareciera que Dios no está con nosotros. Y aún en medio de la tormenta, no te olvides que Dios quiere acompañarte. Aún en medio de las tormentas, en medio de los problemas, no sé qué situación estés enfrentando, no te olvides que Él quiere acompañarte. No pelees solo,
no dejes de pelearla y acordate quién está a tu lado en medio de la tormenta. ¿Dejarías que en la tormenta, en los vientos fuertes, en los huracanes, Dios vaya a tu lado? Dios tiene un propósito para tu vida y no te va a dejar solo. Las tormentas, los huracanes, las lluvias, los vientos fuertes van a servir para fortalecer tu fe en Él, pero también para glorificar su nombre y para que crezcas a la altura de Jesús. ¿Sí? Para fortalecer nuestra fe en medio de la tormenta, necesitamos fortalecernos en aquel que nos acompaña. Y nosotros decidimos, en medio de las tormentas, quién puede acompañarnos y quién no. Y Dios quiere acompañarte. Pero también para fortalecer mi fe en medio de la tormenta, necesito fortalecer toda mi vida en Dios. ¿Sí? Jesús le dijo, ¿por qué tienen tanto miedo? Y muchas veces los sentimientos, los pensamientos nos juegan en contra. Y acá es cuando aparece el miedo. El miedo es aquella sensación de angustia que es provocada por una presencia de un peligro real o imaginario. Y para poder mantener mi fe en Dios en medio de la tormenta, necesito fortalecer toda mi vida, ¿sí? Mi mente, mi corazón, porque muchas veces el miedo paraliza nuestra fe, muchas veces el miedo paraliza nuestro camino diario con Dios. Muchas veces, muchas veces el miedo nos hace olvidar de las promesas que Dios tiene para nuestra vida. El miedo no nos ayuda a crecer en Dios y muchas veces el miedo nos estanca, ¿sí? Nos estanca, nos paraliza, pero nosotros decidimos quién puede acompañarnos en esta barca de nuestra vida cuando vengan esas tormentas. Así que para fortalecer nuestra fe en Dios, va a ser necesario pasar por tormentas, va a ser necesario pasar por situaciones difíciles. ¿Estamos preparados? Muchas veces no estamos preparados, muchas veces no estamos dispuestos a pasar por esto. Pero para mantener mi fe en Dios, necesito fortalecerme en su palabra. ¿Sí? ¿Qué promesa Dios me dio en este año? ¿Qué promesa Dios tiene para mi vida? Para fortalecer mi fe en Dios, necesito fortalecerme en su compañía, saber que no estoy solo en medio del dolor, saber que no estoy solo en medio de la tormenta. Recordar que Él me acompaña, que Él está conmigo. Pero para mantener mi fe en Dios, también necesito fortalecer toda mi vida en Él. ¿Sí? Mis pensamientos, mi corazón, todo, porque muchas veces el miedo me juega en contra. Y para terminar, quería pasar una imagen. Le voy a pedir ahí al equipo de multimedia que Jesús quiere hacer en nuestra vida. Ahí está, Jesús calma mi tormenta. ¿Sí? El Señor quiere calmar nuestra tormenta, no solamente la tormenta que pasa a nuestro alrededor, sino la tormenta que pasa muchas veces dentro de mi vida, ¿sí? Que pasa en mi mente, que pasa en mi corazón, esa tormenta que no me permite avanzar, esa tormenta que me inquieta, me paraliza. Jesús quiere calmar nuestra tormenta. ¿Sí? Muchas veces la tormenta más fuerte no se encuentra fuera de mi vida, sino dentro de mi vida. Así que en este día recordemos que en medio de la tormenta podemos fortalecernos en su palabra, fortalecernos en su compañía y fortalecer toda nuestra vida en Él. Sí, quería orar por cada uno de los que están ahí, de ustedes, y que el Señor nos ayude, que en medio de la tormenta podamos fortalecernos en su palabra, en Él, y toda nuestra vida fortalecernos en Él. ¿Sí? Oramos. Señor, gracias por este tiempo que nos regalas. Muchas veces pasamos por tormentas, situaciones difíciles que no estamos preparados.
Muchas veces golpea nuestra vida tantas tormentas, tantos vientos, Señor, que nos paraliza, que no sabemos qué hacer. Ayúdanos en este tiempo a fortalecernos en tu palabra, en medio de cualquier tormenta, Señor. Ayúdanos a fortalecernos en tu compañía, saber que vos estás ahí acompañándonos en medio del dolor, en medio de la tormenta, pero también, Señor, ayúdanos a fortalecer toda nuestra vida en vos. A veces la tormenta más grande no se encuentra afuera de mi vida, sino dentro de mi vida, en mis emociones, en mis pensamientos, en mis miedos, todo aquello que me paraliza. Pero hoy, Señor, quiero dejar todo esto en tus manos y quiero agradecerte porque sé que vos estás en el control de todo. Gracias, Señor, porque vos calmás mis tormentas. Gracias, Señor, porque vos calmás las tormentas que pasan muchas veces dentro de mi vida y que solamente vos conocés. Ayúdame, Señor, en este tiempo y gracias por lo que harás en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén.